Actualmente cursa la fase práctica del curso misionero integral en psicología bíblica y también que dirige el psicólogo Gerardo Payán. También actualmente reside en Argentina y sirve como profesor de salud emocional y espiritual, espíritu de profecía y evangelismo y ganancias de almas en la Escuela Misionera de la Fundación Vida y Salud. Le damos pase a nuestro hermano Alejandro que pueda desarrollar la ponencia. Adelante, de usted, hermano. Bueno, buenas noches para todos y cada uno de los que se encuentran conectados en este hermoso momento, ¿sí? A través de las redes sociales, el espacio que Dios dispone para que podamos nutrirnos y aprender no solamente algo teórico, sino de manera integral los propósitos de Dios en nuestra vida. Por encima de todas esas cosas que me pidieron que dijera para presentarme, solamente me considero como un siervo del Señor por su gracia, ¿sí? Y pues solamente estamos acá como sus instrumentos. Aquí, digamos, el protagonismo es del Espíritu Santo. Y rogamos al Señor que pueda ser Él el que hable a través de mi boca, ¿sí? Y que pueda el Señor hablar a nuestros corazones de una manera muy especial. Antes de iniciar, les comparto que me encanta mucho este tema de las adicciones. El Señor me ha estado dando el privilegio de poderme preparar en torno a estas áreas. Y preparar este tema para mí fue bastante impactante. Sí, yo mismo estaba preparando y le decía, Señor, wow, o sea, es impresionante ver cómo de una u otra manera hemos sido sujetos a las cárceles del enemigo y cómo él desea poder, ¿sí? Mantenernos esclavos, no solamente de las adicciones, porque las adicciones son solamente el fruto, ya lo vamos a ver en un rato, sino esclavo de la identidad falsa que él quiere para cada uno de nosotros. Así que bueno, voy a intentar compartir pantalla para entonces orar y avanzar. Ahí creo que ya sí se está viendo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. A ver si pasa la siguiente. Es perfecto. Bien, vamos entonces a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Dios, eterno Padre que mora en el cielo, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti reconociendo, Señor, que nuestra sabiduría es muy finita, reconociendo, Señor, de que nuestra mente no es capaz de comprender todas las grandes verdades y lo que implica, Señor, en el gran conflicto, todo esto que se gesta en torno a nuestra mente. Rogamos, oh Dios, que el poder de tu Espíritu Santo pueda discernir nuestros corazones, que el poder de tu palabra, Señor, sea que discierna nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestras intenciones, Señor, y nos lleven cautivos todos y cada uno de ellos a la obediencia a Cristo Jesús. Que podamos contemplar a Jesús en el Calvario, siendo, Señor, asediado como cada uno de nosotros, sin pecado, para darnos la victoria, Señor, que Él ya ha prometido para cada uno de nosotros y la ha ganado en el mismo terreno del pecado. Oh Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo quien pueda iluminar nuestras conciencias y que a través de la educación que vamos a adquirir en esta hora, Señor, como bien lo has expresado a través del espíritu de profecía, que necesitamos educarnos en torno a nuestro ser, a nuestro cerebro, a las leyes físicas que rigen nuestro organismo, y así, Señor, poder entender de esta manera la manera como operas en nuestra vida para salvación. Por favor, Señor, acompáñanos. Y hago mía la oración de Juan el Bautista, que yo mengüe y sea Cristo, Señor, quien surge. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el título de esta ponencia, de esta presentación, ¿sí?, es ¿cómo impactan las adicciones en la salud mental? Ya cuando uno utiliza la palabra adicciones, ya uno sabe efectivamente que se trata de salud mental, ¿no?, y que afecta sin duda eso. A lo largo de la presentación vamos a ir desarrollando un poco cómo se maneja todo el proceso de las adicciones en torno al cerebro. Vamos a ver algunas cosas científicas, algunas cosas, traté de simplificarlo lo más posible para que pudiera ser digerible para cada uno de nosotros y que de esta manera podamos asimilar
de una manera práctica y concisa todo esto, porque la conciencia de nosotros saber cómo funciona nos va a ayudar en el proceso si estamos afrontando alguna de estas dificultades. Digo si estamos afrontando una de estas dificultades porque comúnmente las adicciones, cuando hablamos de adicciones, nosotros nos ubicamos comúnmente en el mundo, ¿sí? Ubicamos a la gente del mundo, a los externos, pensamos en un alcohólico, en un drogadicto, pero nada que ver con nosotros. Sin embargo, hay una realidad y es la primera realidad que vamos a ver. Bueno, antes de eso vamos a mencionar un poco qué es la adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es definida como un trastorno de salud mental, ¿sí? Ya por eso les mencioné que cuando hablamos de adicción, hablamos de salud mental. Pero también es un trastorno del comportamiento, ya que esto se caracteriza, por una necesidad compulsiva de consumir una sustancia o de realizar algún tipo de comportamiento, ¿sí? Y que estos comportamientos están asociados de una manera negativa a una actividad o algo que yo voy a realizar, ¿sí? Me encanta mucho cómo el ministerio del pastor Paul Conner define la adicción, y lo define de una manera muy simple, y es la manera de nosotros sentenciarnos a nosotros mismos a un ciclo interminable de vacío. Sencillo. ¿Qué es la adicción? Por encima de lo que puede decir la Organización Mundial de la Salud, es sentenciarse a uno mismo a un ciclo interminable de vacío. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo es el ciclo de la adicción y cómo esto genera un vacío en el alma, ¿sí? Entonces, una adicción es todo aquello que hace el individuo, o que el individuo realiza, con tal de adormecer su dolor. Todas las cosas que nosotros usamos para adormecer nuestro dolor, y eso nos lleva a un ciclo interminable de vacío, porque nos vamos a dar cuenta de cómo todas esas cosas hacen un proceso de gratificación instantánea que solamente dura un corto periodo. Y mientras más sucede, más vacío nos sentimos. Entonces, estos mecanismos que nosotros usamos para adormecer nuestro dolor es lo que se le conoce como adicción. Estos mecanismos pueden ser patrones de comportamiento o sustancias que nosotros podamos ingerir o podamos usar. Entonces, planteando la problemática, sí, que se presenta a nivel mundial y también de manera particular en nuestra iglesia, tenemos una realidad actual. La doctora Katia Reiner, no sé si ustedes han oído hablar de ella, les recomiendo por favor que escuchen sus temas, vean sus presentaciones. Ella es la directora asociada de salud de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, y ella en una de sus ponencias hizo una declaración bastante interesante que se las comparto allí en la presentación. Dice: no creamos que los adventistas son inmunes a tales adicciones, hablando ella de algunas adicciones que mencionó en esa presentación, y dice: las conductas adictivas se pueden encontrar entre las personas de la iglesia y aún más entre nuestra propia iglesia, ¿sí? Esta es la realidad que como iglesia hoy, año 2025, estamos afrontando, ¿sí? El dolor radica en el alma de las personas y nos volvemos hacia varios tipos de adicciones para automedicarnos, ¿sí? Entonces vemos que la adicción es un modo de automedicación. Es la manera que nosotros usamos para, digamos, medicarnos, adormecernos, calmar nuestro dolor emocional. Y menciona eso, que el problema no son las adicciones. Ya lo vamos a ver en un momento. El problema acá no son las adicciones. El problema es en las cicatrices emocionales, que son la raíz, ¿sí? Las adicciones son solamente la punta del iceberg, lo externo, lo que se ve, ¿sí? Pero hay un problema interno que es la raíz, ¿sí? Y viene a través, o esto se da por las cicatrices o heridas emocionales que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida y que nos ha llevado a desarrollar ese tipo de patrones de comportamiento. El doctor Peter Landes, él es exdirector de salud de la Conferencia General, también presenta este tema de realidad actual en una de sus presentaciones. Él dice que las adicciones son uno de los secretos mejores guardados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fíjense esto, uno de los mejores secretos guardados. Y es interesante porque al nosotros ver esta declaración en nuestra iglesia, nosotros nos alarmamos, porque comúnmente hemos pensado, o no que hemos pensado, sino que tratamos de tapar todo, porque el tema de que somos la iglesia de Dios, de que somos la iglesia remanente y todo lo demás, nos ha hecho vivir con máscaras y no presentarnos incluso delante de Dios tal como somos.
Y le agradezco mucho a Dios porque una autoridad a nivel mundial de la iglesia fue quien dijo esto, ¿sí? Él lo expresó claramente y dijo, esta es la realidad de nuestra iglesia. Y entonces, por la gracia de Dios, la iglesia creó un ministerio llamado Ministerio Adventista de Recuperación, a lo que él menciona que es una de las intervenciones, la cual él ora para que sea incorporada por la iglesia mundial en todas nuestras iglesias y que estas iglesias se conviertan en centros de salud. La iglesia debe ser diseñada como una comunidad terapéutica, ¿sí? Donde el ser humano pueda, a través del Evangelio de Cristo, recibir no solamente salvación, sino también sanidad. El Evangelio de Cristo es integral, involucra todas las áreas, tanto físicas como mentales, espirituales. Bueno, la mental va incluida la emocional, entonces es integral. Y entonces esta es nuestra realidad actual. Tanto la directora asociada y como doctor que él es exdirector de salud de la Conferencia General, presentaron esta realidad ante la iglesia. Y la oración de este doctor era que este ministerio fuese, digamos, avalado, ¿sí?, de manera contundente y progresiva por medio de la iglesia y que se pueda también ampliar en cada una de nuestras iglesias. Por la gracia de Dios, este ministerio, esto fue en el 2015, si no me equivoco, 2017 por ahí, que él mencionó esta declaración, y por la gracia de Dios, ya este ministerio ha tenido bastante alcance a nivel mundial. No sé si ustedes conocen de él en Perú, pero la intención es que nosotros podamos investigar, indagar. Ya más adelante le voy a dar algunos recursos que podemos usar y a los que podemos tomar para abordar estas situaciones en nuestras iglesias, que son muy importantes que nosotros abordemos. ¿Por qué les digo esto? Comúnmente Dios me ha dado la oportunidad de visitar muchas iglesias y también a conocer muchos jóvenes. Y es impresionante la mayoría de jóvenes, ¿sí?, que viven en esta condición, que pasan estas situaciones y que no saben cómo afrontarla o no saben a quién expresárselo. Y viven, como lo dice el mismo doctor, con un secreto guardado. Y luchan sin saber cómo tener esa experiencia de victoria en la vida cristiana. Gloria a Dios por el mensaje del Evangelio y porque el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, que libra al pecador, que nos hace aptos e idóneos para poder ser vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, comprendiendo esto, vemos, como ya lo mencioné, esta es nuestra realidad actual. Nosotros tenemos que estar conscientes de que esto ya no debe convertirse en un tabú. Necesitamos hablarlos en nuestras iglesias. Necesitamos crear espacios para compartir con nuestros amigos, para compartir con los chicos, con los jóvenes y abordar estos asuntos y presentarles la realidad que cada uno de ellos quizá puede estar viviendo y cómo funciona todo este sistema para poder, por la gracia de Dios y por los principios que el Señor ha dejado, salir de esta situación. ¿Cuál es la causa? Jeremías 2:13 presenta un versículo bastante clave. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo. En primer lugar, me han dejado a mí fuente de agua viva y han buscado para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Entonces vemos que el Señor presenta la causa. Él es la fuente de todo bien. Él es la fuente de todo placer. Él es la fuente de todo bienestar. Él es la fuente de toda satisfacción y plenitud. ¿Sí? El problema del ser humano es que se ha desconectado de la fuente. Y no solamente se ha desconectado de la fuente, sino que se ha conectado a falsas fuentes. Se ha conectado a falsas cisternas que aparentemente proveen agua, pero como lo dice allí, son cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Esto nos está induciendo a que el ser humano busca, bajo todo concepto, obtener un falso consuelo. ¿Sí? Él no lo sabe, ¿sí? Quizás lucha contra eso, ¿sí? No sabe cómo abordarlo, cómo conectarse con la fuente. El asunto es que está bebiendo constantemente de una falsa fuente, una fuente que no retiene agua y por lo tanto su sed no queda plenamente satisfecha. Fue lo que pasó con el caso de la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía un patrón de comportamiento adictivo, era un comportamiento adictivo. Ella no podía estar sin un hombre. Y vemos que el Señor le dijo, 5 maridos has tenido en toda tu vida y el que ahora tienes no es el tuyo. Pero que el Señor le dice, ¿a dónde la conecta? Con la fuente. El Señor le dice, yo te daré agua, satisfaré tu necesidad emocional.
si yo voy a cubrir ese espacio que está allí, yo te voy a llenar plenamente. Entonces vemos que la causa está en que nos hemos desconectado de la fuente y hemos entonces creado mecanismos, ¿sí?, para beber de esa fuente y no sabemos ahora cómo devolver a la fuente, cómo conectarnos a la fuente. El asunto es que mientras no estemos conectados a la fuente, más nos vamos a conectar a muchas otras cisternas rotas, porque no es una. Cuando sucede con una y esa ya no me llena, voy con otra. Y cuando no sucede con esa, la plenitud, voy con otra y voy con otra y creamos en nuestra vida un sinfín de patrones adictivos, ya sea psicológicos o comportamentales, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros entendamos este punto, porque el entender la causa del problema nos lleva claramente a la solución, porque vamos a atacar directamente la causa y no los efectos. ¿Cuál es el problema en todos los procesos de recuperación que muchas personas hacen con terapeutas? Y pare de contar, que por lo general se ataca el efecto, ¿sí? Por lo general se ataca lo externo, pero no hay un trabajo en el interior de la persona y comprendemos que ese trabajo en el interior únicamente puede ser operado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esta es la causa que presenta la Escritura, la causa real de todo problema adictivo. Ahora vamos a ver cómo funciona, cómo es que nosotros llegamos a ser adictos, cómo es que nosotros llegamos a tener estos patrones, porque muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta y cuando nos damos cuenta ya estamos sumergidos hasta el pozo bien profundo. Entonces, Dios diseñó el cerebro humano para que él sintiera placer, ¿sí? Eso es natural del ser humano. Dios así lo diseñó. Dios es el creador de todo lo bueno, de todo lo que produce felicidad, de todo lo que produce satisfacción dentro de los parámetros y las leyes que él indicó. Entonces, en el sistema, digamos, nervioso, en el sistema cerebral, Dios diseñó algo bastante maravilloso y me encanta estudiar el cerebro porque es algo muy hermoso. Nosotros en nuestro cerebro tenemos una molécula que también es un neurotransmisor llamado la dopamina. Me imagino que han escuchado de ella mucho, la dopamina. La doctora María Rojas Estapella habla mucho acerca de la dopamina, ¿sí? Entonces, la dopamina tiene un papel crucial, ¿sí?, en el sistema de recompensa y de motivación. Es decir, cuando se menciona el sistema de recompensa y motivación, está haciendo referencia a eso que yo recibo y me da placer, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos un poco cansados y nos ponemos a trotar o a hacer algo para liberarnos, ¿cómo nos sentimos? Bien, hay placer, hay mecanismo, el cerebro siente una recompensa por eso. Y eso me motiva a volver a realizar la acción. Entonces, la dopamina ejerce este control y ejerce este papel crucial en este sistema de recompensa y motivación. Cuando la dopamina es liberada de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, ¿sí?, crea satisfacción y anima a repetir los comportamientos placenteros. Imagínense, si usted está compartiendo con unos amigos, o usted estaba solo en su casa y lo invitaron a comer y a compartir una tarde, ¿sí?, y usted se sintió bien, le pregunto, ¿usted va a querer repetir eso nuevamente? ¿Va a querer volver a salir con sus amigos? Claro. ¿Por qué? Porque ese comportamiento, esa acción que usted realizó, le fue placentero. Y su cerebro lo registra como un mecanismo de placer y dice, bueno, ya yo sé que tengo que compartir con mis amigos para poderme sentir bien. Sí, es algo natural del ser humano. Y tenemos cosas como correr, jugar, relacionarnos, entre otras cosas que liberan dopamina, ¿sí? Liberan de manera natural la dopamina dentro de los parámetros y los niveles normales que Dios ha establecido para que esto se dé. Lo interesante de esta liberación de dopamina es que se efectúa a largo plazo, ¿sí? Es decir, la sensación de placer queda a largo plazo. Y uno se siente bien, oye, y cuando lo recuerda, oye, me sentí bien, compartí con mis amigos, y no tenemos ese sentimiento de culpa, de indignidad, porque fue algo que se dio dentro de los parámetros normales, ¿sí? Así funciona. Vamos a seguir viendo cómo es este proceso. Ahora, cuando ocurre un comportamiento adictivo, ocurre un secuestro, ¿sí? ¿Qué secuestro ocurre? Las sustancias o comportamientos adictivos secuestran las vías o los canales por donde fluye la dopamina, ¿sí? La dopamina tiene canales neuronales, ¿sí?, por donde ella fluye, los neurotransmisores fluyen.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar algún tipo de sustancias o hacemos algún tipo de comportamiento adictivo, esas vías quedan secuestradas y crean un desborde o un tsunami de dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo natural del cuerpo segregar dopamina son 3 dosis diarias, por así decirlo, ahora ese secuestro que está ejerciendo ese comportamiento adictivo o esa sustancia ya no me genera 3 dosis, me genera 500 dosis de dopamina. Imagínense, de 3 a 500 la cantidad excesiva de segregación de dopamina. De esta manera, esta cantidad excesiva, no natural, crea en el cerebro un placer intenso y el cerebro lo aprende a anhelar porque fue rápido, de inmediato, y me subió los niveles al máximo. ¿Qué mi cerebro comienza a aprender? Ay, esto me funcionó, necesito otra vez. Y así inicia el proceso de secuestro de las vías dopaminérgicas, donde los canales son interrumpidos de forma natural y a través de esta avalancha, este desborde, este tsunami de segregación de dopamina, quedan secuestradas las vías dopaminérgicas y entonces este sistema de adicción toma el control y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿a qué costo? ¿A qué costo ocurre esto? La intensidad constante, es decir, la repetición continua entonces de la segregación de dopamina de manera intensa, de 3 a 500, ¿sí? Ocurre que el cerebro se acostumbra a estos niveles altos de dopamina. El cerebro comienza a solicitarlo, lo comienza a anhelar, ya no lo hago una, ya lo necesito hacer 2, ya no lo hago 2, lo necesito hacer 3, y así sucesivamente. ¿Por qué esto ocurre? Porque entonces el cerebro se adapta y comienza a reducir los niveles de producción de dopamina y hace que con el tiempo se necesite más y más y más de una manera frecuente la sustancia o el comportamiento adictivo. Quiere decir que mi cerebro ya no comienza a segregar dopamina. Él baja los niveles de segregación. Si antes segregaba 3 de manera natural, ahora segrega 0,5. ¿Por qué? Porque ya aprendió y él dijo, yo por sí solo no puedo satisfacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar algo externo que me satisfaga. Y él se reduce y siempre comienza a depender de esas cosas externas, ya sean sustancias o comportamientos, que me eleven de forma constante esos niveles de dopamina. El asunto es que constantemente, mientras eso se repite, la intensidad se vuelve más frecuente, más frecuente, más frecuente, y ya como dice allí, disminuye el nivel de tolerancia. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos en el cerebro, ¿sí? Se le conoce como nivel de tolerancia, ese espacio donde ya yo segregué mi dopamina y yo no necesito estar todo el tiempo celebrando con mis amigos. ¿Por qué? Porque como queda a largo plazo, hay una tolerancia. Yo puedo compartir con mis amigos y después puedo colocarme a hacer tarea o hacer alguna otra actividad sin necesidad de estar constantemente con mis amigos. Pero entonces ese nivel de tolerancia disminuye. Y ya yo necesito hacerlo una y otra vez. Y el espacio donde yo realizaba esos patrones de comportamiento adictivo o adquirí esas sustancias o las ingería, he disminuido y ahora ya, si antes yo esperaba 3 horas, por poner un ejemplo, para que una persona se drogara, ya 3 horas no me son suficientes. Tengo que hacerlo cada 2 horas. Después ya 2 horas no me son suficientes. Tengo que hacerlo cada hora. Y ese espacio de tolerancia comienza a disminuir. Se desencadena entonces una búsqueda insatisfactoria de placer. ¿Qué quiere decir esto? Que cada placer se vuelve cada vez más insatisfactorio, que no me llena, y por lo tanto requiero cada vez más y más y más y más para poder estar en los niveles, digamos, que yo creo que son acertados. Virginia colocó por allí que si se puede preguntar ahora o al final. Creo que las indicaciones era que podían levantar la mano y preguntar de una vez el tema, ¿no? Hasta donde tenía entendido. Por allí que me corrigen. Si no, seguimos avanzando. ¿Sí? ¿No? Ajá. Bueno, sí. Adelante, Virginia. Adelante, Virginia. Ok, disculpe. Creo que ahorita puedo hacer preguntas. Lo que pasa es que acaba de hablar de un tema tan interesante. Entonces, estas son las experiencias de valen a las personas que
estabilidad, que yo he escuchado, por ejemplo, una muy cercana que dice, yo no puedo vivir sin, yo necesito todo, necesito energía, yo no puedo vivir. De hecho, básicamente ya no es una normal ok, es ay, me olvidé la pregunta, o sea, ya no es algo normal que en tu cuerpo estás permitiéndolo, sino esto es una adicción, ¿verdad? Pero el punto era, se vale a todos esos tipos de adicciones, porque sé que adicción no solamente es usar la droga, también es, por ejemplo, hay gente que el ejercicio, por ejemplo, yo le voy a ser sincera, yo tengo que hacer demasiado ejercicio, yo puedo hacer 2 horas de ejercicio, es como una felicidad, y cuando no lo hago me siento súper mal. Pero así como yo hago ejercicio, hay otras personas que se van pues por otro nivel, ¿no? Y pues viven en constante pecado y se excusan en que su cuerpo, pero también tiene que ver algo hormonal, quizás un desbalance hormonal, o por qué esa necesidad, hablando en el aspecto de sexualidad, por qué ese deseo constante, digamos, ¿no? De algunas mujeres o hombres también que dicen que no pueden vivir o estar tranquilos, que lo necesitan y necesitan experimentar cosas muy, muy terribles que no están pues dentro del matrimonio, no están, o sea, ni siquiera están en el plan de Dios, creo yo. Bueno, respondo a su pregunta. La única manera que nosotros podemos identificar si realmente eso es una adicción, quítenlo. Si a nosotros nos dicen, quítate eso, y ya nosotros entramos en conflicto, es porque hay una adicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la adicción, como usted lo mencionaba, hace la persona dependiente. Constantemente. Yo necesito, como decía, yo necesito esto para vivir. ¿Sí? Porque su fuente está en una sustancia, en una persona o en un comportamiento. Si a mí me retiran eso y yo puedo estar tranquilo, quiere decir que yo no necesito eso para sobrevivir. Pero si a mí me amenaza, por así decirlo, con quitármelo, yo entro en conflicto. Digo, no, y lo voy a buscar proteger de cualquier manera. Eso quiere decir que yo estoy haciendo de eso mi fuente, o una falsa fuente. Y eso involucra todo tipo de adicciones. Adicciones no solamente es drogas, alcohol, cigarrillo, incluso los comportamientos que nosotros tenemos a veces se convierten en patrones adictivos, ¿sí? Entonces, ya eso lo voy a explicar un poquito más adelante cuando hablemos del ciclo de la adicción, y vamos a entender muchísimo más todo este sistema de cómo el enemigo trabaja para nosotros volvernos adictos. De hecho, les comparto aquí rápidamente un plus para que ustedes lo investiguen. El estado de la Odisea, la iglesia lo dice, la Odisea es un estado adictivo, ¿sí? La Odisea en Apocalipsis se presenta como un estado adictivo. ¿Por qué? Porque está en un lugar que le proporciona placer. En este caso es su condición de tibieza. No le gusta ni estar frío, ni tampoco estar caliente. Él está en un estado que le proporciona placer. Y cuando se le señala su pecado o su mal, se enoja, se irrita. ¿Y cómo se consuela la Odisea? ¿Cómo se consuela la Odisea, o dónde proviene ese falso consuelo? Del falso evangelio que nos dice: tranquilo, tú vas a pecar hasta que Cristo venga. Tranquilo, el pecado que mora en ti, eso es parte de tu naturaleza. Y la Odisea se consuela con ese falso evangelio y permanece en su estado de tibieza y en su estado adictivo. ¿Sí? Allí se lo dejo para que lo estudien a raíz de todas estas cosas que vamos a estar estudiando. Entonces vemos que el costo que tiene el iniciar este proceso de adicción involucra que entonces hay un desbalance, un desajuste en nuestro sistema, digamos, de neurotransmisores, en este caso de la dopamina, y que afecta a las otras grandes áreas de lo que es el sistema cerebral. ¿Sí? Vamos a ver eso un poquito dentro de un momentito. Ahora, ¿qué otra cosa implica el permanecer en este estado? Que hay un sacrificio de la voluntad y el dominio propio. Y aquí vamos enlazándolo con el tema de cómo afectan las adicciones a la salud mental. Fíjense, cuando nosotros estamos en un proceso adictivo,
todo nuestro comportamiento se reduce al tamaño de la próxima dosis. Yo estoy pensando, tuve una dosis de lo que fuese que me diera placer y aunque pueda sentir culpable, qué sé yo, estoy esperando solamente el momento en que vuelva a sentir otra vez eso, ¿sí? En que pueda sentir otra vez ese placer. Y cada día, como el nivel de tolerancia va disminuyendo, entonces yo cada vez voy a requerirlo de manera constante. Entonces, la búsqueda de satisfacción ocupa el lugar central. Y era lo que mencionábamos, yo hago de eso mi fuente y giro en torno a eso. Si paso un día que no hago ejercicio, me desequilibro. No, yo tengo que hacer ejercicio porque lo necesito. No, por eso no se va a morir, ¿sí? Pero cuando eso ocurre, es porque entonces hay algo que tenemos que identificar que puede estar generando un tipo de patrón adictivo sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Entonces, la adicción somete los centros de control y toma de decisiones del cerebro. Fíjense, cuando la dopamina comienza a ser segregada, ella se conecta un poco con el lóbulo frontal, ¿sí? Que es la parte frontal de nuestro cerebro, la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque en ese proceso de toma de decisiones y de voluntad, la dopamina envía y dice, esto me dio placer, puedes decidir por ello, pero de manera natural, de manera juiciosa, de manera razonable, y tú puedes discernir si eso te va a hacer daño o no. ¿Qué pasa? Cuando la adicción comienza a llegar, la adicción rompe ese canal, esa vía dopaminérgica la secuestra y conecta todo hacia el sistema límbico o hacia el ciclo de Accumbens, que es como que las zonas del cerebro donde se produce el placer, la parte de las emociones, los instintos, todo eso, y esa conexión dopamina, por así decirlo, o neurotransmisor lóbulo frontal es secuestrada, se corta, ¿sí? Entonces, la adicción somete los centros de control y toma de decisiones del cerebro y progresivamente va anulando el poder de la corteza prefrontal. Y lo más, duro de esto es que refuerza el sistema de recompensa por el placer, exige cada vez más y más, y anula el poder de la voluntad. ¿Por qué? Porque entonces ya nosotros decimos, no puedo con esto, no puedo parar, no puedo salir, esto me domina, porque ya la voluntad está totalmente sacrificada en el altar de la adicción, ¿sí? Aún cuando esta decisión vaya en conflicto con mis principios, valores y bienestar. Y esto es lo más duro del proceso de la adicción, que aun cuando usted sabe que está mal, que aun cuando usted sabe que va en contra de su conciencia, que aun cuando usted sabe que va en contra de sus principios, valores y bienestar, usted no puede dominarlo. ¿Por qué? Porque la voluntad ya está por el suelo, ya está sometida, ¿sí? Entonces vemos cómo en el plano del sistema mental o de la salud mental, la adicción llega a tener un impacto muy fuerte. Fíjense, mientras estaba preparando la presentación, me llamó la atención algo en esta diapositiva. Y yo le dije al Señor, es interesante que precisamente la voluntad y el dominio propio, que en este caso es el sistema de control del cuerpo, se vean sacrificados. Y no es en vano que precisamente los dos elementos que fortalecen el carácter, de acuerdo a la inspiración, según lo menciona el libro Mente, Carácter y Personalidad, dice que hay dos elementos que son importantísimos en el desarrollo del carácter. Y adivinen qué es: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Quiere decir que el proceso adictivo no solamente ataca nuestra salud mental, sino que ataca todo el desarrollo del carácter de la vida de una persona. La trastorna por completo en todas sus áreas. Entonces, el sacrificio de la voluntad y el dominio propio son entregados, ¿sí? O es el objetivo de un proceso adictivo. Y de esta manera, entonces, el carácter cristiano no se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, o si la hay, pero está totalmente debilitada, y no hay dominio propio porque ya no puedo controlarme. Y allí sí podemos expresar las palabras de Pablo cuando dice: el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo, pero el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y fíjense que entonces este sistema, Pablo está hablando entonces no de alguien que está viviendo la vida cristiana, sino de alguien que está esclavizado por el poder del pecado, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque Romanos 8, ¿sí?, presenta la solución, la destrucción del poder del enemigo en nuestras vidas. Entonces, al entender este punto, es necesario que nosotros vayamos viendo todo este panorama y dándonos cuenta
qué alcance tienen las adicciones en nuestro sistema de creencias y también en nuestro sistema de vida cristiana. Alguien por allí hizo una pregunta, no me vi bien cuando salió, decía, en el caso de la codependencia emocional, ¿también sería una adicción? Correcto, esos son comportamientos adictivos, porque yo necesito saber de la persona, y cuando sé de la persona, estoy tranquilo. O cuando necesito estar constantemente pendiente de la persona, si comió, si durmió, si bebió, para yo poder sentir placer y estar bien. Eso también es un proceso adictivo en el comportamiento, ¿sí? Pasamos al siguiente. Aquí vemos un cerebro saludable y un cerebro con adicción. Así es nuestro cerebro cuando está saludable y cuando está en adicción. Entonces vemos, en rojo se observa en el lado izquierdo, ¿sí?, donde dice cerebro saludable, se observa la dopamina en un cerebro saludable. Su cantidad es la esperada, lo que el cerebro segrega normalmente. Pero en un cerebro con adicción, fíjense que hay mucho menos. Y pareciera ser contradictorio, porque se supone que hay más niveles de dopamina, ¿sí? Hay mucho más niveles de dopamina. Pero ¿qué pasa? Esos niveles de dopamina no son naturales. Por lo tanto, por eso disminuye, como lo mencionamos hace un momento, disminuye el proceso de la segregación de dopamina en el cerebro, porque los transportadores de dopamina se reducen significativamente. Entonces, vemos que ya el cerebro por sí solo comienza a segregar muy poca dopamina. Lo que me quiere decir que entonces yo voy a necesitar constantemente de fuentes externas para poder aumentar a niveles exponenciales esos niveles de dopamina en nuestro cerebro. Dios nos diseñó de una manera perfecta. Nosotros no necesitamos buscar otras fuentes para saciar, digamos, nuestro placer, nuestra satisfacción. Y cuando lo hacemos, como lo mencionamos hace un momento, corremos riesgo. Con esto no juzgo, ¿sí?, a ninguna de las personas que hayan pasado ningún tipo o lo estén pasando. De una u otra manera, uno también lo experimentó, yo también lo experimenté, ¿sí? Pero Dios en su misericordia nos permite entender todas estas cosas, y por su gracia, por su evangelio, nosotros podemos ver cómo el Señor tiene el poder para la restauración. Sí, ahora vamos a ver esto. El conflicto cósmico detrás de la adicción, ¿sí? Aquí vamos a ampliar un poco más el panorama y vamos a meternos en un terreno más en torno a nosotros, a lo espiritual. Ya hablamos la parte como que científica, la parte del ser, cómo trabaja, la parte fisiológica. Ya la entendimos. Si hay alguna pregunta, háganla ahora, porque ya vamos a pasar a la parte espiritual, ¿sí?, a la zona más intensiva de esta presentación, y es el conflicto cósmico que se genera detrás de la adicción. ¿Qué hay detrás de la adicción? ¿Cómo trabaja el enemigo cuando un hijo de Dios está en un proceso de adicción, o cuando logra sumergirlo en un proceso adictivo? Y aquí vamos a ver el ciclo de la adicción, ¿sí?, lo que les comenté hace un momento. Ya está todo diseñado, ya está todo el ciclo allí. La intención era pasarlo por partes, pero ya está todo allí. En primer lugar, nosotros necesitamos entender que el enemigo conoce muy bien nuestro sistema corporal, cómo funcionamos, y él no trabaja de manera apresurada. El enemigo planifica cómo va a destruirme, y él sabe que si él comienza a trabajar en mí desde pequeño, yo cuando llegue a 20, 27, 28 años, o a la edad que sea, ya yo voy a estar en sus redes. Y él comienza a trabajar en un proceso desde mi nacimiento, y él comienza a preparar todo, cómo me va a atacar, las circunstancias en las que voy a vivir, ¿sí?, o cómo en el medio de esas circunstancias él va a trabajar. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Lo primero que el diablo hace es generar heridas en nuestra vida. Se vale de las situaciones familiares, hogares disfuncionales, hogares con problemas, y un sinfín de situaciones que se presentan, ¿sí? Entonces, el enemigo lo primero que hace es crear heridas en nuestra vida, ¿sí? Él comienza a crear heridas en nuestra vida. A raíz de esas heridas, nos siembra un primer paquete de mentiras. ¿Cuál es ese paquete de mentiras? A cada uno le pone una diferente. Por ejemplo, si mi papá no me presta atención, ¿cómo me siento? Rechazado. Y el enemigo comienza, soy rechazado, porque él habla en primera persona para que nosotros mismos nos lo autodigamos, ¿sí?
soy un rechazado, no soy deseado, no soy valorado. Entonces, eso es mi pensamiento, de acuerdo a lo que presenta el libro de Proverbios, es un principio bíblico de la salud mental. Como el hombre es en su pensamiento, así es él. Como el hombre es en su pensamiento, así es él. Entonces, ¿qué Satanás hace? Bueno, ataca el pensamiento, comienza a sembrar mentiras, pero esas mentiras van asociadas a mis heridas, ¿sí? Si a mí me maltrataron mucho, entonces yo comienzo a tener pensamientos sembrados por el enemigo en torno a esas heridas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El enemigo no se queda solamente con las heridas con las heridas ni con las mentiras que siembra. Ahora él sabe que a raíz de eso nosotros vamos a generar sentimientos, porque hay una cadenita, me encanta llamarlo así como una cadenita, en el plano de la salud mental, y es la siguiente: todo pensamiento produce un sentimiento, todo sentimiento produce una acción, toda acción produce un hábito y los hábitos forman el carácter. Entonces el enemigo sabe que en la medida que siembre pensamientos en nuestra vida, nosotros vamos a sentir algo, ¿sí? Algo que va en torno a lo que pensamos. Si yo pienso algo negativo, me voy a comenzar a sentir así, o voy a comenzar a tener algún tipo de sentimiento, que serían los frutos de esa raíz, de las mentiras, ¿sí? Del enemigo. ¿Cuáles pueden ser esos frutos asociados a las heridas? Ansiedad, depresión, enojo, soledad y un sinfín de sentimientos negativos. Pero Satanás no solo se queda allí, él viene con un segundo paquete de mentiras, y ahora en vista de mis sentimientos comienza: tienes que hacer algo, tienes que adormecer, tienes que evitar o tienes que proteger, ¿sí? Entonces, en medio de estas mentiras, él ya, fíjense cómo él trabaja, él creó la herida o en medio de la herida trabajó para sembrar mentiras. Esas mentiras me desarrollan a mí un tipo de sentimientos, y Satanás ahora dice: bueno, te sientes mal y tienes que hacer algo para sentirte bien, y ese algo que tienes que hacer son tres cosas: o adormeces el dolor, o evitas el dolor, o te proteges. Entonces, ¿cómo adormecemos el dolor? ¡Pum! Música. Y aquí viene la otra parte, los frutos ahora: comida, pornografía, redes sociales, drogas y otro sinfín de cosas, ¿sí? Entonces, en ese tener que hacer algo es entonces donde inicia el comportamiento adictivo, ¿sí? Porque ahora el enemigo me dice: tienes que hacer algo, tienes que sentirte bien. Mira, te salió esto malo, te dijeron esto, o tú creíste esto de acuerdo a la situación que se generó, tienes que hacer algo para sentirte bien. Les pregunto, ¿cómo Satanás trabajó con Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que hizo? Sembrar una mentira. Dios dijo que eso no era así. Él comenzó a dudar, a poner duda en la palabra de Dios, que era diciéndole a Dios que era un mentiroso. Sí, con que Dios les dijo a ustedes que no podían comer de todo árbol. Y comenzó allí sembrando una mentira. Esa mentira desarrolló un sentimiento en Adán y Eva. Bueno, en este caso en Eva: oye, me siento, qué sé yo, desplazada. Dios me ignora, por poner un ejemplo. Tienes que hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo? Comer del fruto. Y después de eso, ¿qué pasó? Sintió miedo. Sí, generó en ella ese sentimiento. Sintió temor. ¿Y cuál fue el patrón de autoprotección? Huir y esconderse entre los árboles del huerto. Y vemos cómo el enemigo ha trabajado a lo largo de los siglos de la misma manera. Entonces, con la mentira de que tengo que hacer algo, me hace entender, y lo mismo trabajó con Jesús. La mentira: si eres el Hijo de Dios, atentando contra su identidad, haz tal cosa. Jesús podía haber dicho: ya va, yo tengo que demostrarle al enemigo que yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo que hacer algo para demostrárselo, ¿sí? Él fue tentado también a tener un tipo de patrón, ya sea de protección, ya sea evitativo, o para adormecer nuestro dolor. Entonces, eso lo llenamos con frutos, o con patrones, o con comportamientos adictivos, que en este caso, como ya les mencioné, pornografía, comida, redes sociales, drogas, ejercicio, lo que sea, ¿sí? Pero hacemos de eso nuestra fuente. ¿Qué pasa? Cuando entonces entramos en esos patrones de autoprotección, viene más dolor emocional. Y en medio de ese dolor emocional, Satanás siembra mentiras. Ahora te dice: mira, tan cristiano, y mira lo que estás haciendo, tú no sirves para nada, eres un fracasado. Y así dice que eres cristiano,
Miren, es impresionante la manera como el enemigo trabaja en nuestra mente para desestabilizarnos y quitarnos nuestra identidad en Cristo Jesús. El enemigo sabe muy bien con quién está trabajando. El enemigo sabe muy bien a qué puntos va a tocar, ¿sí? Y entonces comienza a acecharnos. Ya las mentiras, primero vemos que el primer paquete de mentiras estaban asociadas a las heridas que tuve. El segundo patrón de mentiras estaban asociadas a los sentimientos que estaba generando. Y el tercer patrón de mentiras están asociados ahora a los comportamientos que tuve para calmar mis sentimientos. Entonces Satanás comienza con no sirves, no vales, eres un fracasado, eres un hipócrita, no eres hijo de Dios, mira lo que haces, eres un pecador, lo que sea comienza a sembrar Satanás. Y después de eso viene con nuevamente otros comportamientos. En este caso, induce la desesperanza. Tú no vales nada. ¿Para qué seguir viviendo? Y comienzan los intentos de suicidio, el aislamiento social y entre otros tipos de patrones de comportamiento. Este es el ciclo como Satanás trabaja en el plano del gran conflicto para atacarnos y para hacernos permanecer en este ciclo adictivo. De allí la importancia, mis queridos amigos, que nosotros podamos fundamentarnos en el poder de la verdad, porque Satanás trabaja en base a las mentiras y el Señor ha dicho que si conocemos la verdad es lo que nos hará libres, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros debemos fortalecer nuestra mente con la verdad, ¿sí? Y recordando el principio de Mateo 7, donde dice que no es lo que sucede en el exterior lo que contamina al hombre, es lo que de adentro es donde salen los malos pensamientos y todas esas cosas. Quiere decir que aunque yo haya pasado heridas, aunque haya tenido situaciones fuertes en mi vida, eso no me va a definir como persona. Porque ante esa situación yo presento la verdad, pero una verdad que yo he comenzado a experimentar, que por la gracia de Dios necesitamos asimilar en nuestra vida. Y aunque el enemigo venga a asediar, nosotros reclamar las promesas del Señor. Señor, siento esto, mi naturaleza me reclama esto, pero yo exijo que por favor vengas tú y me ayuda y me auxilies, porque solo no puedo. El enemigo entonces te hace creer que sí puedes. Ah, mira, tú eres cristiano. Ah, mira, tú eres fuerte. El sistema de autoayuda, ¿sí? De hoy, de la psicología moderna. Tú todo lo puedes, así que tú puedes hacer algo. ¿Qué puedes hacer? Adormecer tu dolor. Cuando la gente te esté ignorando, escucha música, eso te va a tranquilizar. Cuando la gente evítalo, ya, no le prestes atención, ya. Pero no es que quiere decir que tengo que confrontar a la persona así de golpe, no. Lo evito, pero es para evitar el dolor, ¿sí? Para no confrontarlo. O me autoprotejo. ¿Qué pasa? Uno de los métodos de autoprotección más eficaces es el enojo. Me enojo, me molesto y la pago con todo el mundo, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, la hermana por allí tiene la mano levantada. Allí, bueno, haga la pregunta y ya cierra el micrófono. Sí, hermano, tengo dos preguntas. Y la primera es, ¿se puede usar una adicción de manera positiva? Por ejemplo, como leer. A mí me encanta leer. Yo creo que, no sé si lo considero una adicción, pero me puedo leer 3, 4, 5 libros al mes. A veces cuando tengo muchos problemas, o digamos que estoy tan enojada, o no, más que todo cuando estoy enojada, me han pasado momentos de que si discuto con mi esposo, por ejemplo, estamos en el carro, agarro el libro y lo empiezo a leer tan fuerte dentro de mi mente y leo y cuando doy cuenta ya lo acabé en 1 hora todo el libro. Entonces me pasa eso siempre, y cuando era niña yo me gustaba leer porque me gustaba imaginar que tenía otra vida, entonces leía muchas obras literarias. Pero ahora en estos tiempos todavía leo un poquito de obra literaria, pero solamente 1 al mes, y después leo libros cristianos, de psicología o cosas así. Entonces, se puede usar esas adicciones, como digo, de manera positiva. Por ejemplo, si tienes adicción a las novelas, dejar las novelas por programas educativos, la Hope Channel, no sé. O, por ejemplo, en el orden también, ¿no? Si yo tengo un problema con el orden también, entonces yo soy un poco cuadrada, a mí todo es blanco o es negro, no puedo ver otros colores, y me pasa eso en casa, entonces estoy trabajando bastante en eso, y
Tanto así que yo digo, un día dije, bueno, si soy tan ordenada, ¿por qué mejor no planifico mi vida entera así y le dedico tiempo a Dios? Entonces me he dado cuenta que es más fácil hacer eso. Entonces ahí va mi pregunta, ¿se puede usar una adicción para hacer algo positivo, de una manera positiva? Y mi segunda pregunta es, hablando de manera cristiana, entonces yo entiendo que una mentira, que Satanás nos presenta una mentira, como por ejemplo, vas a ser feliz si practicas, no sé, la pornografía, el sexo fuera del matrimonio, te vuelves alcohólico, ¿no? Vas a ser feliz porque te da placer, ¿verdad? Entonces nosotros lo aceptamos esa mentira y no solo lo aceptamos, sino que lo practicamos. Y eso nos gusta. Y cuando nos gusta, empezamos a practicar tanto eso que de pronto, o sea, te gusta tanto y dices, oh, la Biblia dice esto, no tener relaciones fuera del matrimonio o sin haberte casado. Ah, pero como te gusta tanto y quieres complacer a tu propio cuerpo, entonces voy a obviar esto que dice la Biblia y lo voy a practicar, ¿no? Entonces, y nos gustas y nos alejamos de Dios. Entonces, nos volvemos, o sea, prácticamente, y eso nos volvemos adictos. Entonces, todo eso tiene que suceder para hacer una adicción. De manera cristiana lo digo porque para los psicólogos no, o sea, sí está la adicción, hablando de los psicólogos del mundo, sí está la adicción, pero no es que Satanás te lo pone en tu cuerpo, dice, ¿no? Es más que todo como una herida generacional, o es como que tú lo viste de tu papá y está en tu genética, si tu papá es, no sé, si es adúltero tu papá. Porque en mi familia todos, mi abuelo, mis tíos, todos son mujeriegos. Mi papá también lo es y se alejó de la iglesia por eso. Entonces, no, es que eso es genética, dice, y tú lo aprendiste de tu papá, pero ahora usted aquí nos está enseñando, y yo también creo escuché a otro expositor que nos enseñaba de que son mentiras que pone el enemigo, y yo prefiero verlo así, como una mentira, y también la parte genética, ¿no? Porque somos, como padres, somos ejemplos a nuestros hijos, y si miramos que papá todo el tiempo es infiel, que mamá es infiel, obviamente que esa mentira la voy a aceptar y la voy a practicar, pero a la misma vez, si me aferro a Dios y obedezco la ley de Dios, entonces yo voy a decir, pues no, esto es una mentira, no lo voy a aceptar, no porque mi papá es así, yo también lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, espero que me haya entendido. Sí, hermana, la entendí perfectamente. Para responder la última pregunta y después voy con la primera. Las adicciones, como lo mencioné hace un momento, son solamente la punta del iceberg. ¿Qué pasa? Con esto no estoy en contra de ellos ni nada por el estilo. La psicología moderna y la psicología de por sí, que no se ríe bajo los principios de la verdadera psicología, ¿sí? Ven en la adicción el problema. Y el problema no es la adicción, ¿sí? La adicción es el fruto. Hay una raíz interna. ¿Qué pasa? La psicología trabaja con la conducta, con el comportamiento. Mientras tú no lo hagas, está bien, no hay problema. Pero ¿qué de tu pensamiento? ¿Qué de todo lo que sucede aquí? ¿Sí? Y usted puede decir, no, ya no estoy haciendo nada malo, ya estoy bien. Pero no, hay algo más allá, y el psicólogo le puede decir, oh, lo lograste, sí, ya gracias a Dios, bueno, no dice gracias a Dios, pero ya lo lograste y todo lo demás. Ese es el asunto, que Dios trabaja con el corazón. Y como Dios trabaja con el corazón y no con la conducta, Dios comienza a trabajar desde el interior, ¿sí? Entonces, Dios sabe que a lo largo de nuestra vida nosotros tuvimos heridas, y lo más precioso de Dios es que como Él sabe eso, no nos condena. Él sabe todo lo que a nosotros nos llevó a ese proceso. Él sabe todo lo que nos llevó a nosotros a tomar esas fuentes falsas. Lo que pasó con la mujer adúltera, que la Biblia dice que la tomaron en pleno acto de adulterio. Pero lo más impresionante es que el deseo de toda la gente describe que los mismos sacerdotes llevaron a esa mujer a esa condición.
Quiere decir que lo más probable es que esa mujer había perdido su marido y fue buscando ayuda en la cúpula religiosa y ellos se valieron de su condición y comenzaron a abusar de ella, porque lo más probable también es que lo hayan atrapado con uno de ellos, solo que acusaron fue a ella solamente. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Yo no te condeno. Jesús conocía su historia. Jesús conoce nuestra historia. Y porque conoce nuestra historia no nos condena, pero tampoco nos conoce para dejarnos allí y darnos palmaditas en el hombro diciendo, ay, pobrecito, yo te entiendo. No, es decir, yo te entiendo, pero con mi ayuda lo vas a superar, con mi ayuda lo vas a lograr, así que yo estoy aquí para ti. Entonces, ¿cómo el Señor trabaja? Presentándonos su verdad. Su verdad. Nosotros no es que decimos, o sea, nosotros no nos planificamos decir, no, voy a ver pornografía para sentirme bien. No, hay una herida. ¿Cuál es la herida o la mentira? No soy deseado. Pero es una herida inconsciente, un pensamiento inconsciente, y el cerebro ya busca la manera de ubicar, en base a mis sentimientos, no soy deseado. ¿Cómo me siento? Rechazado. Me siento quizás inútil, me siento poco hombre, lo que sea, o poca mujer, como se diga. ¿Y qué me dice la otra mentira? Tengo que hacer algo para no sentirme así. Y comienzan las mujeres quizás a mostrarse un poco más para desear ser vistas, los hombres a practicar este tipo de cosas, incluso las mujeres también. Entonces todo inicia con las heridas que nosotros tenemos. Puede ser que esa herida, que tuvo una herida, ¿sí?, en su infancia, con sus padres, lo que sea, que lo llevó a él a tener ese tipo de pensamientos, ¿sí? Y fue donde se desencadenó todo este patrón. Y respecto al tema de los patrones generacionales que usted lo menciona, hace unos meses atrás el Señor me dio el maravilloso privilegio, por su gracia, de poder entender a la luz de la palabra en Mateo capítulo 1 cómo el Señor Jesús fue, digamos, el soberano para cortar con los patrones generacionales. Pongamos un ejemplo. La línea genealógica de Jesús, ¿a quién tenía? Abraham, adúltero. David, promiscuo. De David hubo el pecado con Betsabé, adulterio. De allí salió Salomón. Vemos lo que pasó con Salomón. La cantidad de promiscuidad, y no solamente, sino otras cosas, porque dice la Biblia que no hubo nada que no se negó delante de sus ojos. Algunos eruditos sospechan que él incluso tuvo prácticas homosexuales, ¿sí? Entonces, todas esas líneas generacionales, después Roboam y todas esas cosas. Pero lo más maravilloso, y le doy gloria a Dios por ese versículo que está allí, cuando dice, en Mateo 1 dice, y aparece de la generación tal a la generación tal, y dice, la última generación dice, hasta Jesús. Punto, cerró. Jesús llegó para cortar esos patrones generacionales y dar un cambio nuevo en la vida de la persona, trayendo victoria. Y porque dice en el versículo, dice, y Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que la nueva vida en Cristo Jesús es engendrada, y ya nosotros no somos, como lo dice Juan capítulo 1, no somos descendientes de la carne, no somos hijos de Dios por carne, sino por el Espíritu. Y por su gracia y por su poder nosotros podemos llegar a ser vencedores y podemos cortar. El Señor Jesús puede llegar a la historia, a la línea genealógica de su vida, y cortar con todos esos patrones generacionales que usted podía traer arrastrando de ciclos adictivos. Pero el Señor llega para interrumpir, para dar un giro, para dar un cambio en nuestra vida. Y esto es lo más maravilloso del Evangelio. Y de allí lo vamos a entender un poquito cuando vemos cómo Jesús fue tentado también a utilizar un tipo de sustancia para adormecer su dolor. Entonces, para responder la segunda pregunta, usted me habla si hay adicciones positivas, si podemos canalizar las adicciones de manera positiva. No, realmente no. Porque nosotros no es que no es que salimos de las adicciones, nosotros cambiamos de adicción. Entonces, dejamos de hacer una cosa, hacemos otra. No, ya yo dejé, digamos, mi adicción por los chocolates, ahora tomo café. Dejé el chocolate, ya el chocolate no, ya yo vencí el chocolate, pero lo cambié por el café. Sigue siendo adicción. El asunto está, y vuelvo al punto, es donde nosotros, ¿qué es lo que estamos teniendo como fuente? Si yo no puedo sobrevivir, en su caso,
y le tomo su caso porque usted lo compartió en público, en su caso, ¿sí? La lectura, si usted ve que no puede sobrevivir, o si usted se analiza y ve que cada vez que tiene un problema va y se refugia en lectura, algo está pasando. Usted está teniendo una adicción, pero ¿de qué tipo? De un tipo comportamental, porque está tomando un proceso de adormecimiento de su dolor o evitación, ¿sí? ¿Qué hago? Escapo, huyo, salgo del dolor. Se mete en la película, en el drama de la novela, lo que esté leyendo, y le cambia todo. No hay refugio, y es ahorita donde lo vamos a ver, a dónde nosotros estamos corriendo para hallar refugio. Estamos corriendo a la música, porque fácilmente yo puedo decir, no, yo me pongo unos audífonos, listo, para mi nivel. Pero ¿qué pasa cuando no tengo la música? Cuando no tengo la música, mi cuerpo va a requerir otra cosa para estimularme. Y voy a buscarlo a como dé lugar, ¿sí? A como dé lugar. Entonces el asunto es cuando yo utilizo el ejercicio y todas las cosas, pero de manera equilibrada, dentro de los parámetros que Dios me dio, ¿sí? Dentro de las cosas que Dios me dio, ¿sí? Porque vuelvo y repito, si eso se me quita y yo entro en conflicto, algo está pasando. Pero si yo puedo pasar un día sin leer, o puedo sentarme con mi pareja o con la persona y poder solucionar, o decirle, dame un tiempo, ahorita realmente no me siento bien para hablar, pero déjame reposar, orar y conversamos después. Pero no me refugio en la lectura, bueno, ya la cosa es diferente. Pero si en mi patrón yo voy evaluando que cada vez que sucede algo que me hiere, yo me refugio en algo, ya hay que poner el ojo y comenzar a llevárselo al Señor, llevando todo pensamiento cautivo. Y es importante, mis hermanos y amigos, que nosotros podamos hacer uso de la palabra de Dios para la oración. Esto se lo comenté cuando tuvimos el taller de oración, donde les mencioné lo que presenta Salmo 139. Examíname, oh Dios, pruébame, mira qué hay en mi conducta que esté caminando fuera de ti, para yo no hacerlo más. Donde Job dice, Señor, muéstrame lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré jamás. Porque bien cita Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos, muéstramelo para presentártelo a la cruz y tú puedas mostrarme cuáles son esas heridas, cuáles son esas mentiras que el enemigo está sembrando en mi corazón. Porque como les mencioné, son inconscientes. A veces no es que yo digo, ay no, yo no soy deseado, o no, en este momento como no estoy siendo deseado, me voy a poner ansioso. No, eso sucede de forma natural. ¿Por qué? Porque desde ya hace tiempo el patrón mental se colocó así y el cerebro sabe, automático, eso es de forma automática. Ya entonces ya yo sé que cuando me siento mal, yo sé que lo que me calma es la música. Y yo tengo entonces que utilizar música constantemente una y otra vez, al punto que yo voy a pasar ahora día, tarde y noche con los audífonos, ¿para qué? Para evitar ser herido, o para adormecer mi dolor, o para protegerme de ser herido, ¿sí? Entonces están esos puntos allí, en el paquete número 2 de mentiras allí, adormecimiento, evitación y protección, ¿sí? Pasemos a la siguiente. ¿Qué cosas, ahí la pregunta que les hice, ¿no? ¿A qué cosa está yendo a buscar refugio y falso consuelo? ¿A dónde nosotros estamos yendo? ¿Dónde estamos corriendo cuando me siento mal? ¿A dónde me refugio? O incluso, ¿cuál es mi comportamiento? ¿Sí? El Señor a mí me hizo entender muchas cosas que para mí no estaban mal, porque eran simplemente comportamientos que yo decía, bueno, esto yo no. Pero cuando yo entendí que incluso ese era un proceso adictivo, comportamental, yo dije, wow, Señor, ya va. ¿Qué estoy haciendo con esto? Y es donde le dije, Señor, muéstrame, ¿qué mentiras hay en mi corazón que me están a mí induciendo a tener este tipo de comportamiento? Y hermanos, es tan maravilloso como nosotros le pedimos al Señor que nos lo muestre, y pasando tiempo de rodillas, y si no escuchamos nada, o si no se cruza un pensamiento por la mente, Señor, por favor, muéstrame, y no me voy a levantar de aquí hasta que no me muestres. Y es impresionante como al Señor una madrugada yo me levanté y le dije al Señor, Señor, por favor, muéstrame por qué tengo estos comportamientos si sabes que no me gusta, pero lo hago de forma automática, muéstrame. Y el Señor me cruzó el pensamiento que yo estaba teniendo. Wow, a mí se me salieron las lágrimas y yo dije, Señor, gracias. Gracias. Y desde ese momento lo llevé al Señor. Señor, el enemigo me ha hecho creer esto. ¿Qué me dices tú en tu palabra acerca de esto? ¿Cuál es la verdad que tienes para mí? ¿Qué es lo que quieres demostrarme a mí? Porque soy tu hijo y tú me quieres dar tu identidad, ¿sí? Entonces es importante que nosotros veamos a dónde estamos nosotros yendo a buscar refugio y falso consuelo.
Y por eso la misión a nosotros debemos analizarnos, hacer ese examen de conciencia por la gracia del Señor a través del Espíritu Santo. Y aquí vamos a cómo Jesús se conecta con nuestra historia y cómo podemos entender, según lo que presenta Hebreos 4:15, que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza y por lo tanto está habilitado y capacitado para poder entendernos y poder compadecerse de nosotros y poder ayudarnos en su intercesión. Mateo 26, 37 al 39 dice de la siguiente manera. Mateo 26, 37 al 39. Dice la palabra de Dios. 26, 37 al 39. Dice. Así, aquí. Llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó en gran manera a entristecerse y a angustiarse. Entonces Jesús le dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco y cayó en tierra, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué está pasando aquí? Jesús, en el contexto de dolor emocional, en el contexto de la herida que él está teniendo en torno a lo que está aconteciendo, él está diciéndole al Padre: Padre, mi naturaleza humana me dice que evite el dolor, que huya, que no esté a favor de esto, pero no quiero que se haga tu voluntad, que se haga la tuya. Jesús fue tentado a evadir su dolor. Jesús fue tentado a huir del proceso. Jesús fue tentado a buscar cualquier método de autoprotección, pero sin pecado, ¿sí? Jesús fue tentado por el enemigo. Y fíjense, ustedes leen el escrito de profecía, el deseo de toda la gente describe cómo el enemigo estaba allí, diciéndole: el sacrificio no es importante. Tú vas a morir por tanta gente y ellos no te van a prestar atención, unos poquitos se van a salvar. Un sacrificio tan grande va a valer la pena por tan poquitas personas. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que te vas a entregar así? Y vemos cómo el enemigo estaba allí sembrando una y otra vez. Y les invito a que lo lean el capítulo de Getsemaní en el deseo de toda la gente. La manera como el enemigo estaba asediando a Jesús con mentiras y mentiras y mentiras para motivarlo a evadir su dolor, ¿sí? Y Marcos 15, 22 presenta otro versículo bastante interesante cuando dice que a Jesús lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. El hecho de que a Jesús le dieran a beber vino mezclado con mirra, según la historia, los romanos utilizaban esta bebida, que era una especie de droga líquida, ¿sí?, para que la persona no sintiera dolor, ¿sí?, para que se prolongara su tiempo de muerte, para que durara más tiempo colgado en la cruz vivo y no le doliera tanto, sino que fuera un instrumento más de tortura, ¿sí? Jesús pudo haber tomado ese vino mezclado con mirra para no sentir, para adormecer su dolor, para evadirlo, para evitarlo. Pero ¿qué dice la Escritura? Jesús no lo tomó. Él no recurrió a una fuente externa para calmar su dolor que estaba viviendo. Él lo llevó al Padre y allí le expresó su clamor al Padre: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Me siento abandonado. Llevó su dolor en oración, llevó su dolor a Cristo, pero no buscó un método propio para adormecer su dolor y ahogarse fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones de nuestro dolor emocional, comúnmente recurrimos a cualquier cosa para adormecer nuestro dolor. ¿A dónde estamos yendo nosotros para recurrir? Para ahogar nuestro dolor, para ahogar nuestros procesos que son fuertes. ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que se constituye para nosotros un falso consuelo, que nos consuela solamente por un momento? Y nos calmamos, y después de que nos consolamos viene el enemigo con más mentiras. Tan cristiano, mira el cristiano y mira lo que hiciste. Dios no te va a perdonar, porque lo has hecho tanta cantidad de veces que ya eres un pervertido, ¿sí? Y un sinfín de cosas. El enemigo trabaja así, y por eso nosotros necesitamos entender que estamos en un conflicto.
esto no se trata simplemente de algo psicológico y ya. Estamos entendiendo que estamos en una batalla cósmica por nuestra vida y por nuestra mente. Y Jesús llevó todo pensamiento cautivo a la obediencia al Padre. Jesús en su proceso de dolor, en su experiencia, Él te comprende, Él sabe cuáles esas luchas internas que cada uno de nosotros tiene cuando tenemos esas situaciones y no sabemos a qué recurrir o recurrimos a todas esas cosas que nos hacen daño, que nos hieren. Y no solamente que nos hieren a nosotros, sino que hieren a los que tenemos a nuestro alrededor, porque nuestras relaciones se rompen, no sabemos relacionarnos, porque evitamos, nos autoprotegemos, la gente no entiende por qué y no sabemos cómo manejar toda esta situación. El Señor Jesús te entiende. Él me entiende, Él nos comprende, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, está allí para sostenerlo. Por eso dice la palabra de Dios: acerquémonos con confianza al trono de la gracia, vayamos al Señor para hallar gracia y oportuno socorro en el momento de la prueba, en el momento donde yo quiero salir. En muchas oportunidades el Señor, por su gracia, me motivó y yo decía: Señor, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de actuar de esta manera, pero por favor ayúdame, no quiero hacerlo. O mi naturaleza lo pide, como decía Jesús, mi naturaleza pide confrontarme, protegerme, evadir, adormecer el dolor. Pero Padre, yo quiero que tú logres esta victoria en mi vida. Este es el propósito por el cual Dios desea trabajar en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios ha dejado el mensaje integral del Evangelio como un método de restauración. Dios ha dejado el mensaje integral del Evangelio como un método de restauración. Cuando me refiero a un mensaje integral es porque Dios nos ha dado principios para que nosotros podamos tener satisfacción plena dentro de los parámetros que Él mismo ha dejado. Y ahí tenemos una palabra hermosísima que me encanta decírselo a las personas: adelante, sigan adelante, sin temor, sin miedo, y aunque el temor llega, perseveren, ánimo. Y el Señor nos ha dejado esta palabra, estos principios, para que podamos hallar placer dentro de los parámetros que Él mismo nos ha dado, para restaurarnos, para que nuestro sistema de recompensa pueda colocarse entre los parámetros correctos. Tenemos el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire puro, nutrición, temperancia y esperanza en Dios. Principios que el cielo ha dejado para nuestra restauración. Esto lo vemos en el área física, ¿sí? Pero también en el área espiritual. Tenemos los principios de la verdad, ¿sí? Tenemos el principio de que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener la verdad establecida en nuestra vida, para que el Señor nos ayude con el poder de la voluntad, ejercer la capacidad de decisión que tenemos. El Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo, les recomiendo lean ese libro 1001 veces. Dice que nosotros mismos con nuestras propias resoluciones no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer una sola cosa: decidir. Decidir por Cristo. Señor, aquí te entrego mi voluntad, debilitada, manchada, destruida como está, pero es tuya, tómala. Yo decido por ti. Y el Señor, y dice el Espíritu de Profecía, el Señor tomará esa voluntad y fusionará su voluntad con la suya, sus afectos con los tuyos, y transformará y te hará una vida semejante a Él. Entonces los principios de la verdad, los principios de la voluntad, la inteligencia emocional, el canto como un arma poderosa para sacudir las tentaciones del enemigo, ¿sí? El tacto, la simpatía, el trato con las personas que están pasando por esta situación, la cercanía, todos esos principios, la oración, ¿sí? Todas estas cosas que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Para avanzar en este proceso de recuperación. Y Dios ha dejado también en su iglesia, y agradezco mucho a Dios por todos estos ministerios. Lamentablemente en muchos lugares no son conocidos, pero yo, como soy muy inquieto, me encanta buscar por todos lados, y el Señor nos ha dejado en nuestra iglesia este ministerio del cual les hablé, de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Diseñó una presentación del Camino a Cristo versión recuperación para las adicciones. No sé si usted lo tiene. Dios me dio el privilegio de que me lo regalaban. Yo estaba orando por ese libro y me lo regalaron. Ahí está la portada. Es maravilloso. Ahí cada capítulo presenta fases o etapas. Es un programa de 12 pasos
y cada capítulo está diseñado porque muestra cómo trabaja el proceso adictivo, cómo es el proceso. Es maravilloso, maravilloso. Y cómo a través del camino a Cristo, el Señor presenta un programa de recuperación con el Evangelio. Con el Evangelio y con los principios de salud y curación que el Señor ha dejado. También tenemos este ministerio de la Conferencia General, que es el Adventist Recovery Ministry Global, que es el ministerio de recuperación del cual les hablé, ¿sí? Hace un momento atrás. Tenemos también un ministerio llamado Coming Out Ministry, que en su página web está como Coming Together Ministry, que es un ministerio estadounidense que trata con las personas con problemas de adicción sexual, lesbianismo, homosexualidad, todas esas cosas. El Señor los ha capacitado, ¿sí? Por su experiencia propia, por su testimonio. Van allí, van a encontrar testimonios de personas que hablan en su lucha contra la masturbación, la pornografía, el lesbianismo, el homosexualismo, todo este tipo de cosas. Y cómo el poder de Cristo y su Evangelio fueron, digamos, la clave para ellos romper ese patrón de adicción. Y también el curso integral, el curso misionero integral en psicología bíblica del doctor Gerardo Payán. Allí es donde me estoy preparando. Es un curso maravilloso. Les invito a que el Señor pueda proveer los recursos para poder hacerlo. Es un curso de verdad extraordinario, donde se van a reencontrar con el Señor, donde toda su vida va a girar de una manera poderosa. Van a llorar como yo he llorado, quizás mucho más o mucho menos dependiendo, pero una experiencia maravillosa. Les comento que yo tengo el libro en PDF, así que se los puedo compartir sin problema. Si yo tengo el libro en PDF, el del Camino a Cristo versión recuperación para las adicciones, y se los puedo compartir. Para finalizar, me gustaría dejarles esta maravillosa cita que se encuentra en el Ministerio de Curación. El único remedio contra el vicio es la gracia y el poder de Cristo. El único remedio contra el vicio es la gracia y el poder de Cristo. De nada sirven las buenas resoluciones que usted haga, confiando en su propia fuerza. No podrán conseguir todas las promesas del mundo quebrantar el poder de un hábito vicioso. Cuando la hermana White hace referencia a hábito vicioso, la palabra es clarita, adicción, ¿sí? Nunca podrán los hombres practicar la templanza en todo, sino cuando la gracia divina renueve sus corazones. No podemos guardarnos del pecado ni por un momento. Siempre tenemos que depender de Dios. Y de allí recapitulo la pregunta. ¿A dónde estamos yendo a buscar refugio? ¿A dónde estamos yendo a buscar consuelo? ¿De qué estamos dependiendo para proveer para nosotros mismos satisfacción, plenitud y llenura, ¿sí? de nuestras necesidades? El Señor ha levantado a Cristo Jesús como un poder atrayente. Dice el libro de Juan, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué te atrae de tus adicciones? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te hace ir allá? Y es donde tenemos que analizar y llevarlo a la cruz y dejar que el poder y la gracia de Cristo nos atraiga hacia Él. Y que ese único poder, que es sobre todos los poderes, ¿sí? contra el vicio, que es la gracia y el poder de Cristo, constituyen el único remedio para nuestra salvación. Mis amados hermanos, mis queridos amigos, que el Señor nos bendiga grandemente. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo. Si no, bueno, me avisan. De verdad que fue un placer haber compartido con ustedes estas presentaciones. Llenan mi corazón, porque al experimentarlo uno ve cómo el Señor trabaja de una manera poderosa para la salvación de nuestras vidas, y es indispensable, mis amigos, que nosotros nos preparemos, que conozcamos al Señor, que vayamos al Señor, porque es la condición real que está pasando en nuestra iglesia. Muchos jóvenes de nuestra iglesia, y necesitamos poder estar capacitados por la gracia del Señor en nuestra propia vida, en primer lugar, que seamos un testimonio vivo de que Cristo tiene poder para liberarnos, porque el Señor, tengo la seguridad de que nos va a usar a cada uno de nosotros, ¿sí? Así como me ha usado a mí y va a usar a cada uno de ustedes, tengo la seguridad para poder realizar una obra de transformación por su gracia en la vida de las personas con quienes nos asociamos. La hermana Vilma por allí tiene la mano levantada.